gracias por haber asistido a este evento. Como ustedes saben, la Universidad Privada del Norte es una universidad muy prestigiosa en el Perú, está entre los más altos rankings de universidades de ese país, y diversos estudiantes y profesores de esa universidad nos honran el día de hoy con esta visita. En los meses anteriores, con el profesor Mariano Salas, con el profesor Carlos Velasco, hemos conversado y hemos realizado algunos eventos. Ustedes saben que hicimos la clase compartida de Derecho Romano y con la colaboración de la unidad o el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Privada del Norte, específicamente de Carmen Canchis, hemos logrado que se realice este evento del día de hoy. Hemos denominado este evento Seminario de Derecho Público Comparado. ¿Por qué se llama de Derecho Público Comparado? Porque une dos ramas muy importantes del derecho público, el derecho constitucional y el derecho penal. Entonces, en ese sentido, a lo largo de esta semana tendremos algunas conferencias de mucha importancia. Iniciará el día de hoy el Magister Israel Celi Toledo, cuya presentación haré a continuación, con la conferencia llamada Polarización, protesta y derechos humanos en el Ecuador. Luego, el Magister Carlos Velasco hablará sobre relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en la Constitución Política del Perú de 1993 a propósito de los últimos acontecimientos políticos del Perú. Como ven ustedes, las conferencias del día de hoy tienen que ver con los recientes acontecimientos que han ocurrido en nuestros dos países, ¿no? Recientes acontecimientos de grandes movilizaciones populares, de sismos políticos, de cosas que han sucedido y su relación con el derecho constitucional en este caso. El día de mañana el Magister Carlos Velasco hablará sobre la rigidez constitucionalista o la rigidez constitucional como garantía implícita del respeto de los derechos humanos en el Perú, y yo tendré el gusto de hablar de la parte contraria, es decir, de una constitución basada en derechos, la evolución del Estado de Derecho al Estado de Derechos. El día jueves el Magister Carlos Pacha, que es un profesor de nuestra universidad, hablará sobre circunstancias atenuantes y eximentes en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Y el doctor Mario Salas, que se encuentra aquí, hablará sobre las atenuantes y eximentes de la responsabilidad penal en el Código Peruano de 1991. Es decir, las dos caras de la moneda en materia penal en circunstancias exculpatorias, podríamos decir, de manera heterodoxa. El viernes el doctor Mariano Salas hablará sobre un tema que me parece tremendamente interesante: el tratamiento penal de las plantillas y las barras bravas en la legislación peruana. Y el magistrado Alonso Carrión hablará sobre el tratamiento penal de los menores infractores en la legislación ecuatoriana. En las jornadas de la tarde, a partir de las 13 horas, tendremos el día de hoy la presentación de la Biblioteca Universitaria Benjamín Carrión, que nos dará un recorrido por las instalaciones y que dará una breve charla. El día de mañana la presentación de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad, en la que tenemos el gusto de trabajar el doctor Freddy Paredes y yo. El día jueves la presentación del Museo de Arqueología y Localidad y la revisión, digamos, la visita a una exposición que la cátedra tiene allí en este momento, que es sobre los atributos musicales de la cultura local. Y el día viernes tendremos la presentación de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Esto será entre 1 y 3 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde. Habrá un espacio para almorzar y a las 15 horas, en cambio, tendremos la oportunidad de acudir a varios eventos del Festival de las Artes Vivas. El día de hoy, una presentación teatral que se llama Nomadis Human. El día martes, otra presentación teatral del Teatro de los Silfos que se llama Papelopinopli, un nombre un poco complicado. El día jueves, danza contemporánea con el grupo Espertale, y el día viernes la obra teatral El Caballero Ataca de Nuevo con el Teatro del Dueño. Entonces tratamos de complementar todas estas cuestiones áridas del derecho constitucional y del derecho penal con cuestiones que sean de parte de la cultura de este Festival de las Artes Vivas que ustedes están viendo en la ciudad de Roma en estos días. Quisiera hacer una presentación ahora del Magister Israel Celi Toledo. Israel Celi Toledo es un joven profesor de nuestra universidad, doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil, una universidad muy importante. Ha publicado diversos artículos y libros, y tiene su maestría también en la Universidad Andina en Derecho Constitucional.
Entonces estas credenciales lo avalan para la conferencia que dará el día de hoy y que tiene estricta relación con los recientes acontecimientos políticos y sociales que ocurrieron en nuestro país y que son de conocimiento público. Es decir, el levantamiento indígena y popular que, digamos, hizo temblar las estructuras del Estado en las semanas anteriores. Dejo con ustedes entonces al profesor Israel Celi Toledo. Muy bien, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradezco la amable presentación del doctor Carlos García y principalmente quiero darle la bienvenida a Loja, a Ecuador. Me alegra mucho que se estén generando estos proyectos de relación entre universidades de Ecuador y Perú, y en buena hora, y esta sea la oportunidad para que ustedes aprovechen el Festival de Artes Vivas, que es un festival internacional, y también que sea la oportunidad para que abordemos aquellos problemas que nos son comunes, porque después de todo América Latina, pese a sus diferencias, tiene patrones, tiene tendencias comunes y sobre todo tiene un pasado, una historia común, y eso debe unirnos para analizar los problemas desde una perspectiva académica, pero también para tratar de mejorar las cosas. Entonces, como había mencionado el doctor Carlos García, mi ponencia va a versar sobre la relación entre polarización, protesta y derechos humanos. Toda vez que este es un seminario de derecho público, voy a tratar de dejar en claro que el enfoque desde el que yo voy a criticar lo que está sucediendo es el enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la explicación que voy a dar sobre esta relación entre polarización y protesta es de carácter más causal, más empirista. Ahí no trato de criticar, sino de explicar por qué sucede esto en nuestra región y por qué sucede esto en Ecuador. Bien, entonces vamos a iniciar. Solo quiero una aclaración sobre el tiempo. Bien, entonces debemos entender primero qué es la polarización política. La polarización política puede expresarse de forma gráfica, ¿verdad? En un cuadro en el que usted tiene la variable de las X y de las Y ubican ahí a los votantes. Los votantes, cuando están polarizados, se expresan en esa gráfica de manera bimodal, es decir, están en los dos extremos. Y algo que ha demostrado la ciencia política en América Latina es que nuestra región está más polarizada que otras regiones. Hay temas que nos suelen dividir en extremos. Por ejemplo, la mitad de la población puede estar a favor de la despenalización del aborto en ciertos casos y la otra mitad radicalmente en contra. La mitad de la población puede apoyar a un presidente como Evo Morales y la otra mitad lo puede odiar intensamente. Ese tipo de polarización bimodal es la que caracteriza la mayor parte de América Latina y es más grave en nuestra región, como he mencionado. Las sociedades pueden dividirse en torno a muchos temas y hoy lo vemos sobre todo en torno a estas diferencias que guardan relación con el ascenso de ciertos grupos sociales, como por ejemplo los grupos feministas, y estas demandas que traen los grupos feministas generan polarización, porque sociedades altamente conservadoras ven con resistencia las demandas de estos grupos. Entonces hay temas que nos polarizan. Estoy hablando del aborto, estoy hablando del matrimonio homosexual, estoy hablando de las políticas económicas en América Latina. Entonces las sociedades se dividen en torno a temas, pero eso es algo normal, es algo saludable. El problema de la polarización es que ahí donde no existen instituciones estables y representativas, esa división social no se canaliza a través de líneas partidarias. No se canaliza a través de líneas partidarias como suele suceder en países que lograron solidificar sus democracias después de la Segunda Guerra Mundial o países de democracias más antiguas. Estoy pensando en los países nórdicos, en Estados Unidos. Lo cierto es que en estos países la polarización se canaliza a través de instituciones, pero en países con instituciones más débiles la polarización puede llevar, como ha sucedido en América Latina, a guerras civiles, puede llevar a dictaduras, puede llevar a revoluciones sociales. Entonces la polarización es un fenómeno importante que guarda relación con temas que deben preocuparnos. Algo más que debemos aclarar, siguiendo a Huntington, es que la polarización partidaria no necesariamente implica
implica la polarización social. Los partidos pueden estar polarizados, pero la sociedad no. ¿Sí? No sé si me hago entender. Si pensamos, por ejemplo, en la polarización partidaria en Perú, esta es intensa, pero a nivel social parece existir cierto consenso sobre los problemas que trae la corrupción en la sociedad peruana. Entonces, no necesariamente la polarización partidaria y la partidización social son lo mismo. La polarización social puede surgir en contextos de cambio cultural y crisis económica, también en democracias estables. Y en esos casos pone en riesgo la estabilidad institucional en países con esas democracias bien establecidas. Por ejemplo, el cientista político más citado en el mundo es Ronald Inglehart. Y él de alguna manera previó lo que iba a suceder en Estados Unidos con la llegada de Trump. A tal punto que publicó un libro reciente con Pippa Norris en el que habla de liberal backlash, es decir, una especie de retroceso liberal en la sociedad norteamericana, en la que parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad, está rechazando los tradicionales valores de la democracia norteamericana, poniendo en riesgo, según este politólogo y según expertos también europeos que ven en las sociedades europeas el ascenso de rasgos conservadores y fascistas, poniendo en riesgo esas democracias bien establecidas, ¿verdad? Liberales, pero bien establecidas en los países del norte. Entonces, también tiene que ver la polarización con cambios culturales. Y en América Latina también esos cambios culturales están presentes. De alguna manera ha sido visible en países como Argentina, como Chile, como Ecuador, la confrontación entre grupos más liberales y grupos más conservadores, sobre todo en torno a los temas que he mencionado. Por otra parte, la polarización puede deberse a cuestiones ideológicas, y ahí debemos incluir las cuestiones de carácter religioso, ¿verdad? Que liberales, que conservadores, que neoliberales, que socialistas. Pero también la polarización en países que no tienen instituciones estables puede guardar relación con rivalidades y acusaciones de carácter meramente personal, a tal punto que la política puede girar en torno al conflicto entre dos líderes personalistas y la población verse envuelta en ese conflicto y verse arrastrada por la forma como esos políticos ven la realidad. Algo que no es raro en una sociedad altamente personalista como América Latina, en el que la gente entiende la política a partir del discurso de sus líderes, y no de fuentes objetivas, no de periodismo de investigación, no de estudios científicos. En realidad eso está muy venido a menos en América Latina. Finalmente, la polarización en América Latina suele agravarse cuando un líder populista comanda las divisiones partidarias y sociales. Aquí el populismo no es entendido de manera despectiva. El populismo básicamente se caracteriza por un tipo de discurso, en eso están de acuerdo la mayor parte de estudiosos, un tipo de discurso que divide a la población entre oligarquía y pueblo, en Ecuador decía Rafael Correa, entre los pelucones y el pueblo, es decir, entre dos grupos totalmente opuestos. Estos líderes populistas pueden comandar esas divisiones, y el problema es que si esos líderes populistas llegan al poder, casi siempre, no siempre necesariamente, casi siempre debilitan las instituciones de control y generan incentivos para que la oposición, que en realidad suele ser más fuerte porque tiene el control del poder económico y de los militares, trate de tomar el poder incluso por la fuerza. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en Venezuela en 2002, cuando se produjo un golpe de Estado. Y es lo que hemos visto en otros países, pero vamos a hablar luego del tema. Es decir, si un líder personalista, por ejemplo, como sucedió en América Latina hace una década, convoca una asamblea constituyente, destituye al Congreso en funciones, coopta las instituciones de control y luego genera incentivos para que la competencia electoral esté bastante desbalanceada y a favor del partido en el poder. Lo que se puede provocar en un contexto así es que la oposición se radicalice y que la oposición incluso piense tomar las armas para retornar al poder. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué explica lo que sucede hoy en día en Ecuador? Yo podría narrar aquí lo que vivimos hace poco, en octubre, una guerra de 11 días en realidad. E incluso yo creo que los historiadores van a hablar de la guerra de los 11 días cuando hablen de lo que sucedió en Ecuador hace aproximadamente un mes. Pero las explicaciones que nos dan los medios de comunicación y que nos da el propio gobierno son bastante
ideológicas y parecen resultar de la propia polarización política. A tal punto que para el gobierno, quien provocó la guerra de los 11 días fue el financiamiento de China y de Rusia en Ecuador, la influencia de Venezuela en Ecuador. Entonces esa narrativa así de maniquea es bastante difícil de defender a nivel académico. En tanto que para la gente que participó en las protestas, definitivamente la culpa era totalmente del gobierno, cooptado por los grupos conservadores y por el FBI, y etcétera, etcétera. Es decir, estas visiones así de radicales más bien son producto de la polarización política, y por eso es que es necesario esforzarnos para entender qué sucede en nuestros países desde otros parámetros. Entonces, aquí básicamente lo que yo recojo es la teoría de dos autores que en realidad son muy respetados en la ciencia política en América Latina. Me refiero a Pérez Liñán y a Miguel. Básicamente, a partir de esa teoría que resulta de investigaciones empíricas de muchos casos, se podría afirmar lo siguiente: la polarización política incentivada por presidentes con grandes poderes formales y políticos lleva a la inestabilidad institucional y se verifica mediante escenarios de cambios radicales condicionados por las trayectorias institucionales de cada país y por los recursos de poder en juego. Entonces, nuevamente surge aquí esta idea de los presidentes con grandes poderes formales y políticos que, cuando toman el poder, pueden generar quizá luego de su mandato gran inestabilidad institucional. Y eso es lo que estamos viendo en Ecuador, lo que puede suceder en Ecuador durante los próximos años, lo que sucedió en Argentina luego de Perón, lo que puede suceder en Venezuela una vez que termine la dictadura allá, lo que puede suceder en Bolivia en los próximos años. Es decir, un líder personalista es capaz de polarizar mucho, pero también de generar una larga trayectoria de inestabilidad institucional. En la medida que los votantes suelen dividirse de manera totalmente opuesta, por ejemplo, peronistas y antiperonistas en Argentina, fujimoristas y antifujimoristas en Perú, correístas y anticorreístas en Ecuador. Entonces, en este sentido, el estudio del caso ecuatoriano confirma una de las teorías que explica los cambios de régimen. Obviamente este estudio todavía es exploratorio porque está por parte de hechos que son recientes, y esta teoría afirma lo siguiente: a partir de un estudio que analiza 65 años de cambio de régimen en América Latina, la moderación política, según estos autores, las actitudes hacia la democracia y un ambiente internacional favorable, por ejemplo, que a Estados Unidos no le interesa implantar dictaduras en América Latina, más que variables estructurales, como por ejemplo la pobreza o la desigualdad, ¿verdad?, son más importantes, ayúdame doctor bajando un poco, para explicar los cambios en el patrón de democratización en América Latina. Ellos obviamente testearon hasta qué punto, por ejemplo, la desigualdad explica la inestabilidad institucional en América Latina, hasta qué punto la pobreza explica la inestabilidad institucional en América Latina. Y al testear todas esas variables se dieron cuenta de que las más importantes tenían que ver con las actitudes que tienen los políticos y los gobernantes frente a la democracia. Cuando los políticos tienen actitudes que no son moderadas sino radicales e intentan lograr ciertos cambios de manera urgente, sin paciencia, e imponer esos cambios a través de cambios institucionales, ¿verdad?, lo que puede suceder es que los cambios de régimen se sucedan de manera totalmente informal, por ejemplo, a través de golpes de Estado o a través de juicios políticos, que no necesariamente siguen los mecanismos de las democracias formales. Sigamos, por favor. Entonces, el argumento de estos autores se basa en la evidencia que demuestra la importancia de las preferencias políticas, como he mencionado, para el mantenimiento de un régimen competitivo en contextos geopolíticos que son favorables para ese régimen. Es decir, no sirve de mucho que el régimen sea competitivo si el contexto geopolítico no es favorable a la democracia. Por ejemplo, en Guatemala en el 54 tumbaron a Arbenz, un demócrata que estaba haciendo reformas necesarias en ese país. El régimen era competitivo, pero a Estados Unidos no le interesaba ese tipo de gobiernos en Centroamérica. Y lo que vino después es lo que vemos hasta el día de hoy: un país dividido, un país que excluye a la mayor parte de la población, un país controlado por bandas y por pandillas, un país que expulsa a más de la mitad de su población hacia el extranjero.
Entonces, las variables geopolíticas son muy importantes, en la medida que si intervienen grandes potencias, es muy difícil consolidar regímenes competitivos. Entonces, es importante el contexto geopolítico. Pero lo cierto es que en los últimos años en América Latina a Estados Unidos no le ha interesado imponer democracia, su geopolítica cambió. Por eso hay que darle más peso para explicar lo que sucede en los últimos años, sobre todo antes de lo que acaba de suceder en Bolivia, ¿verdad? Para explicar lo que sucedió en los últimos años a las variables que tienen que ver con las preferencias políticas. Entonces, según estos autores, lo contrario a la moderación política, es decir, las preferencias políticas radicales que pueden caracterizar en América Latina a la izquierda y a la derecha, tienden a crear polarización y a generar incentivos para los constantes quiebres de régimen o violaciones flagrantes a los acuerdos constitucionales. Y, como les he mencionado, estas preferencias políticas radicales no solo son propias de la izquierda, sino también de la derecha en América Latina, como lo estamos viendo en este momento en Bolivia. Y por eso es que en Bolivia incluso existe el riesgo ahora mismo de una guerra civil. Sigamos, por favor. Entonces, si nos centramos ya en el caso ecuatoriano, la polarización política genera dos problemas para la inestabilidad institucional, algo que caracteriza a todos los países andinos. Por ejemplo, el promedio de constituciones en América Latina es de 14 y en nuestros países andinos de 17. Es decir, si algo es característico de la democracia de los países andinos y de América Latina es la inestabilidad. Entonces, esa inestabilidad puede tener relación con dos problemas. Por una parte, debido a la intransigencia de los actores políticos. Cuando esa intransigencia proviene del presidente en funciones y las preferencias de ese presidente y su grupo son intensas, se suelen pasar por alto los procedimientos de negociación política y los mecanismos formales democráticos. Y esto en América Latina lo hace la izquierda y la derecha. En segundo lugar, la imposición de preferencias radicalmente opuestas a los intereses de actores poderosos. Pensemos concretamente en la oligarquía latinoamericana, en los grupos corporativos y en los militares, ¿verdad? Cuando ustedes establecen preferencias intensas y tratan de imponerlas a actores poderosos, lo que suele suceder en América Latina es que los costos que esos actores deben resistir se vuelven intolerables. No están dispuestos a ser parte de su poder. Y como hemos visto en los últimos conflictos a nivel regional, esos actores han recurrido a los militares para zanjar los conflictos, ¿verdad? Esos actores no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a negociar, y los militares se han convertido en el baluarte para mantener el orden de cosas establecido, algo que en realidad es muy común en los países que son ampliamente desiguales. Lo cierto es que esto supone costos, entonces que estos actores no quieren resistir, y todos estos procesos llevan a lo que hemos visto recientemente. Sigamos, por favor. Entonces, algo que está pasando en América Latina, ya no solo en Ecuador, es que en la política latinoamericana la polarización provocada por estos líderes personalistas durante el boom de los commodities, ¿verdad? Ha generado fuerzas destituyentes. Pero no solo estos líderes populistas han generado fuerzas destituyentes. Antes de estos líderes populistas teníamos líderes altamente impopulares que eran derrocados por grandes movilizaciones sociales en la época en la que se habló del neoliberalismo en América Latina. Por ejemplo, en Ecuador, la población destituyó a 3 presidentes, en el 96, en el 2000, en el 2007. Y en los 3 casos el argumento fue que este gobierno intentó establecer políticas impopulares que fueron catalogadas como neoliberales. Lo mismo se vio en Argentina, lo mismo se vio en Bolivia. Entonces, las fuerzas destituyentes son un actor clave para entender la política en América Latina. Ya no solo los políticos, ya no solo los partidos, sino también las fuerzas que se toman las calles y que pueden generar gran protesta social. Entonces, las principales fuerzas destituyentes hoy en día provienen de la protesta social, como había mencionado, o del juicio político, como se ha visto en otros países como Brasil o como se ha visto en Perú recientemente, ¿verdad? Peligrosamente, el ejército en América Latina, y esto ya lo digo desde un enfoque de derechos humanos, se ha convertido en el aliado clave para resistir las fuerzas destituyentes. Ese aliado puede ser importante cuando se trata de resistir un régimen autoritario, ¿verdad? Pero ese aliado puede ser muy peligroso cuando intenta establecer, en lugar de un régimen autoritario, un régimen todavía más atroz, más autoritario, lo que hemos visto en América Latina. Al mismo tiempo, cuando el ejército retira su apoyo, es obvio que ningún gobierno va a subsistir. Por eso no hay duda en que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado.
los militares desde los años 70 no aparecían en televisión diciendo al presidente que renuncie. Eso es totalmente llamativo. Totalmente llamativo. Eso es propio de las dictaduras latinoamericanas de los años 70. Y volvió a suceder. El problema es que en América Latina hay ciertos fenómenos que se contagian. Y en América Latina las élites, sobre todo, suelen estar vinculadas ideológicamente. Creen que porque, por ejemplo, en Venezuela hay chavismo, si en Brasil seguía el Partido de los Trabajadores, Brasil se iba a convertir en Venezuela. Entonces, esas ideas viajan, pero de manera veloz en América Latina. Y parten no del análisis racional, sino del miedo. Del miedo. Lo que hace que la gente se polarice tanto y tenga ideas tan simplistas sobre la política de nuestros países es el miedo. Es el miedo y sobre todo, obviamente, la difusión de los eventos a través de los medios de comunicación y la narrativa de esos medios de comunicación, que en América Latina es perversa. En América Latina los medios hacen parte de la polarización y son pocos los medios de comunicación serios y objetivos. Pocos los medios como por ejemplo el Folha de Sao Paulo, pocos los medios como el New York Times en Estados Unidos. Son muy pocos. La mayor parte de los medios están vinculados a la polarización política y su enfoque sobre los temas en realidad tiene que ver mucho con los intereses que defienden. Ha surgido entonces en América Latina un nuevo militarismo que politiza a los militares. Eso hizo el chavismo también, politizó a los militares para asegurar su lealtad a favor de uno de los actores en los conflictos políticos intensos. Eso es lo que hizo también la oposición al levismo en Bolivia. Politizó a los militares antes del golpe de Estado que vimos recientemente. Entonces este nuevo militarismo es tan grave como la polarización ocasionada por líderes populistas. Si la polarización ocasionada por estos líderes, saltándose los procedimientos democráticos e imponiendo condiciones que la oposición no tolera, es grave porque genera una trayectoria de polarización, la resolución de estos problemas a través de la intervención militar puede hacer que esto se vuelva un círculo vicioso y que después del establecimiento de órdenes conservadores, lo que parece estar sucediendo en América Latina, veamos el regreso de nuevos líderes populistas que van a intentar vengar a las víctimas de los nuevos regímenes autoritarios. Entonces, lo importante o el mensaje que yo quiero dar es que este tipo de polarización, venga de donde venga, es muy dañina para la democracia y sobre todo para el progreso de América Latina. Porque si en América Latina las políticas no funcionan, las políticas económicas y las políticas públicas son tan débiles, es sobre todo por la inestabilidad que caracteriza a nuestros países. A tal punto que, por ejemplo, quizá aislando a los diseñadores de políticas es más fácil generar inestabilidad, y eso es lo que dicen algunos politólogos sobre Perú. La población está polarizada, la gente sale a las calles, protesta, y sin embargo el país sigue funcionando. Quizá porque el poder de delegación que los políticos le dieron a los funcionarios, a los diseñadores de políticas fue muy grande. Y es ese aislamiento de la política partidaria, de los conflictos sociales, lo que hace que en América Latina la política pública sea más estable. Yo no digo que la solución sea entonces aislar a los funcionarios, a los que diseñan políticas. La solución en realidad pasa por un fuerte cambio cultural y por otras variables que veremos después. Sigamos, por favor. Entonces, ahora quisiera hablarles ya concretamente del resultado de la polarización en Ecuador luego de que Correa deja el poder. Luego de que Correa deja el poder, Ecuador queda dividido, totalmente dividido. A tal punto que la estrategia de Moreno para ganar el apoyo de la población es hablar de unión. Y empieza a hablar de unión y a utilizar un discurso conciliador y logra que más del 70% de la población vote a favor de una propuesta de reforma institucional. El problema es que Moreno, después de esos hechos que parecían unir al país, ahora tiene más o menos el 15% de popularidad. Y teniendo baja popularidad, intenta establecer una política para eliminar subsidios. El problema es que esa política afecta necesariamente a los sectores más pobres del país, y en cualquier gobierno, popular o impopular, esa política hubiera dado lugar a grandes protestas. Lo cierto es que las protestas sucedieron y la respuesta del gobierno no fue el diálogo, como le tocó a dialogar al final, después de 11 días, sino fue la demonización de los que protestaban y el aumento de la polarización. Algo que en realidad es bastante irracional, tal como lo que está sucediendo en Bolivia. Es como si las élites intentaran hacerse un harakiri, ¿verdad? O sea, en lugar de negociar, quieren imponer también a la fuerza sus preferencias políticas, y eso puede traer graves consecuencias para el país.
Por ejemplo, lo de Bolivia me preocupa sobremanera, porque ese país estaba creciendo al 5% y podía crecer mucho más, tiene las 3/4 partes de reserva de litio del mundo, aunque recientemente encontraron reservas de litio en Perú. Y obviamente eso hubiera generado crecimiento económico en los próximos años, pero quizá esta polarización social traiga otras consecuencias. Entonces, ¿cuál es el problema de la protesta social en América Latina? Que la protesta social en América Latina, pese a ser una forma de expresión de la libertad de expresión y que por lo general no suele ser violenta, también incluye violencia. El problema es que cuando incluye violencia surge una narrativa en los medios de comunicación y en los grupos más conservadores de la sociedad sobre la desviación psicológica de las masas que protestan. A tal punto es tan fuerte esta narrativa que incluso se decía que en Chile los que protestaban eran vándalos. En Chile, un país en el que el 85% de la población está de acuerdo con las protestas. Pues eso es un fenómeno totalmente diferente al que sucede en Ecuador. Pero en cualquier caso de protesta hay una narrativa que proviene del siglo XIX y que sigue siendo usada en los medios de comunicación. Y esa narrativa es la siguiente. Es una narrativa de la psicología de masas que cree que la protesta violenta es una patología psicológica y que es una patología colectiva que desafía injustamente la jerarquía social que ha resultado de la evolución natural. Eso es un paradigma que está presente en la mente de muchas personas. La idea de que los pobres son pobres porque quieren ser pobres y que cuando se rebelan o protestan de forma violenta son unos enfermos mentales. Esto viene de la Revolución Francesa en realidad, ¿verdad? Surgió así entonces, desde la Revolución Francesa, la psicología de masas, que en sus inicios fue vista como un género científico y técnico. Pero lo cierto es que esto ha sido desmentido, ¿verdad? Cualquier observador imparcial se va a dar cuenta de que en una protesta participan muchos actores y de que así como hay grupos violentos, hay grupos que no son violentos. Y hay grupos que creen que solo protestando pueden lograr algo, toda vez que no hay ni partidos que lo representan, ni canales institucionales, ni medios de comunicación que les den voz. Entonces parece racional que estos actores sociales opten por la protesta. Sin embargo, para la psicología de masas y para los medios de comunicación eso es irracional. Entonces esta multitud es irracional, y si es irracional, no tiene sentido alguno razonar con ella. Y eso está presente en la mente de nuestros gobernantes también. Así que todo lo que se necesita entonces es coerción. Ese es el discurso de los militares. Y violencia para proteger a la sociedad de su patología inherente. Es decir, la gente que protesta, la gente rebelde, la gente que se rebela en América Latina es una patología inherente desde esta perspectiva, desde este paradigma. Este paradigma ayuda a entender buena parte del discurso de los medios de comunicación en momentos en los que los medios de comunicación más bien deberían favorecer el diálogo y la comunicación. Sigamos, por favor. Entonces, cuando surgieron las protestas en Ecuador, el presidente tachó a todos los protestantes de zánganos, de vagos, de inútiles, de gente que no sabe lo que pide, y muchos medios de comunicación apoyaron su idea. Sigamos, por favor. Entonces se creó esta narrativa bastante simplista y maniquea sobre lo que sucedía. Moreno llegó a decir, por ejemplo, que el sátrapa de Maduro ha activado junto a Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan. Ellos están detrás de este intento de golpe de Estado. El gobierno y los medios, básicamente, lo único que vieron es un intento de golpe de Estado. No vieron protestas de gente que salió a las calles pacíficamente y que saliendo a las calles y protestando de forma tradicional, como suele suceder en Ecuador, cerrando vías, fueron enseguida reprimidos y atacados. Lo que obviamente generó que esta gente se moleste, se radicalice y que las cosas se empeoren. Es decir, en principio, este desencadenamiento de protestas violentas en Ecuador no hubiera sucedido si el gobierno optaba por otra forma de ver las cosas y de trabajar las cosas. Pero lo cierto es que se acusó a Maduro y a Correa del golpe de Estado. Y yo no niego que haya intereses de Venezuela o de Correa en lo que sucedió en Ecuador hace 11 días. Esos intereses pertenecen a ciertos grupos que son parte de las protestas. Y esos grupos ciertamente parecen ser en realidad minoritarios, porque los que tomaron la batuta en las protestas fueron los indígenas, más de 20.000 indígenas. Y los indígenas estaban polarizados contra Correa también. Entonces es difícil afirmar que esto básicamente fue un golpe de Estado orquestado por Venezuela y limitar la crítica del fenómeno a la influencia de actores externos que siempre están presentes.
pero esos actores externos no son suficientes para establecer un golpe de Estado, sobre todo por algo súper sencillo, porque en América Latina no hay cómo hacer golpes de Estado sin el ejército. Ustedes conocen un golpe de Estado en el que el ejército no haya participado. Es imposible tomarse la fuerza sin la veniencia o el apoyo del ejército en América Latina. Así es. Obviamente, a menos que sean guerrillas, estoy hablando de las guerrillas de los años 50 en Cuba y demás. Entonces, ¿qué dicen los actores que supuestamente estaban involucrados en la protesta y que la lideraban? Correa, por una parte, dice: aquí no hay golpismo, los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente eso lo que pedimos, que permita adelantar elecciones con caso grave de conmoción social. En Ecuador existe una institución en la Constitución que se llama muerte cruzada, y que en conflictos así, de grave conmoción social, permitiría que el presidente llame a la muerte cruzada, es decir, él prácticamente renuncia a su cargo, la asamblea tiene que renunciar y se llama a nuevas elecciones. Obviamente un presidente con 15% de la popularidad no tiene esas intenciones, ¿verdad? No tiene esas intenciones. Y lo otro es que también la propuesta de Correa es bastante interesada, porque al correísmo también le conviene llamar o anticipar elecciones, porque en Ecuador hay un proceso de judicialización de la política que involucra a correístas, sobre todo a correístas que están fuera del gobierno, porque los correístas que están dentro del gobierno siguen compartiendo en realidad el poder. Por otra parte, el líder de la movilización indígena afirmó: nosotros no le estamos haciendo el juego a Correa, no estamos de acuerdo con quienes han saqueado y con quienes han robado, no son parte de nuestra lucha y deben responder a la justicia. Esa es la narrativa también de los medios, esta crítica al correísmo. Pero lo cierto es que esta crítica, ya en el contexto de las protestas, se hizo más débil, porque cuando los indígenas se vieron reprimidos como nunca en la historia, creían que la única salida a un gobierno así, que podía empeorar las cosas, era definitivamente tumbar al presidente, exigir su renuncia. Y en ese contexto de polarización social, en ese contexto en el que los indígenas no sabían a quienes estaban matando las fuerzas del orden, no sabían el número de heridos, lo que sabían es que la represión no había sido así desde que regresamos a la democracia en Ecuador. En ese contexto, es verdad, parte de los líderes indígenas pensaron en unirse con los oportunistas que eran los correístas para tumbar al gobierno. Pero eso no surgió básicamente como un brazo ejecutor. El movimiento indígena no es ningún brazo ejecutor del correísmo en Ecuador. Sigamos, por favor. Entonces, de esta psicología de masas que ve a los protestantes como enfermos, yo les propongo más bien utilizar un enfoque social identitario para comprender lo que hace la gente en las protestas. Y desde este enfoque, entonces, lo que podemos afirmar es que la inadecuación de la teoría clásica, ¿verdad?, nos permite comprender el comportamiento de los individuos que actúan en masa a partir de ese contexto histórico y de su identidad social. La gente que protesta también tiene identidad, la gente que protesta también tiene ideas. Por ejemplo, la gente que protesta en Estados Unidos para luchar contra el racismo, como vimos en Los Ángeles en los años 90, recoge toda una tradición de lucha contra el racismo que viene desde el siglo XIX en ese país, que viene del movimiento de derechos civiles y que da cuenta de un país que es extremadamente racista y que tiene más negros en las cárceles que en las universidades. Entonces, seguramente la protesta también parte de identidad, de ideas que más bien deben ser entendidas antes de ser condenadas porque se expresan de forma necesariamente violenta. La identidad social está fuertemente ligada a estructuras sociales materiales creadas por categorías sociales que existen en relaciones definidas en términos de poder, estatus y legitimación. En otras palabras, uno ve el mundo desde el lugar en el que le tocó nacer, desde lo que uno hace, ¿verdad? Desde que lo define a uno a partir de condicionamientos que crean esas estructuras sociales materiales. Por eso es que cuando en Ecuador y otros países se intentó aumentar el impuesto a la herencia, obviamente la gente que tenía o que podía heredar más de $1 millón, y los que no, la mayoría de Ecuador no puede heredar más de $1 millón, salieron a las calles y protestaron a partir de esa identidad que está relacionada obviamente con su estatus, con su clase. Lo mismo pasa con la gente que es excluida y es pobre. Es gente que también se une porque se ve excluida del sistema. Y es lo que vimos recientemente en Chile: el 85% de la población apoyó las protestas. Porque más de la mitad de la población en Chile tiene que vivir en un país que ciertamente es relativamente rico,
pero que al mismo tiempo no parecen dar las mismas oportunidades a todos y que hace difícil la vida. En Chile uno tiene que trabajar y estudiar mucho si quiere sobrevivir. Si uno no hace eso en Chile, va a tener una jubilación que no alcanza, un sueldo bajo que no alcanza, porque es un país bastante caro. Entonces, en esa situación, en ese estatus, se va generando una identidad social. Y lo que vemos en Chile ahora no fue producto de la subida del precio del metro, es producto de la construcción de identidad social desde hace más de 20 años, ¿verdad? Y por eso es que el consenso es tan amplio en ese país. Entonces, incluso cuando la identidad social se expresa a través de acciones violentas, de masas, esa acción está delimitada o está limitada por la identidad social compartida por quienes participan de una revuelta, a tal punto que incluso la protesta violenta parece tener dirección y sentido. Es decir, no es totalmente irracional, aunque no necesariamente yo esté defendiendo la protesta violenta. Sí. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, se atacó a los medios de comunicación, se tomó a la Asamblea Nacional que declaró vacancia en lugar de participar de los problemas del país, se atacó a los bancos, a los que los acusa de ser actores que trabajan directamente con el gobierno, y se atacó a ambulancias. Obviamente eso fue muy criticado por los medios de comunicación, pero lo que no se dijo es que esas ambulancias estaban proveyendo armas para la policía. Entonces la violencia, por injustificable que sea, parece tener dirección y sentido, y a eso me refería con que incluso en esos comportamientos violentos uno puede encontrar racionalidad y puede encontrar estrategia, por decirlo de alguna manera. Sigamos, por favor. Un buen acto, un cientista político que analiza muy bien estos fenómenos es Charles Gilly, ¿verdad? Y él señala que en un contexto de acciones violentas hay la influencia de muchos actores, ¿verdad? A nivel individual y a nivel colectivo. Y a nivel colectivo ustedes tienen grupos interesados, grupos violentos, grupos que coordinan, por ejemplo, la destrucción colectiva o la institución de un régimen, grupos que son oportunistas, grupos que atacan violentamente y otros grupos que lo que quieren básicamente es manifestar su descontento. Todos estos actores intervienen en un contexto de protesta y por tanto es absurdo señalar que una protesta está condicionada por actores violentos si esa protesta es multitudinaria y perdura durante algún tiempo. Es bastante absurdo en términos científicos. Sigamos, por favor. Entonces, la pregunta que yo me hago es si estas protestas, que fueron producto obviamente de un régimen que polarizó al país y de un nuevo gobierno que sigue polarizando al país, son producto de la psicología de masas, o más bien son una respuesta significativa que tiene sentido y que puede ser legítima en ciertos casos, ¿verdad? Sobre todo en órdenes que son excluyentes y poco democráticos. En contextos como los de América Latina, así, o sea, con ese nivel de desigualdad, Europa estaba en guerra civil en el siglo XIX. Pero en América Latina, cuando vemos conflictos así de este tipo, creemos que definitivamente la gente está enferma, la gente está loca. Quizá deberíamos tratar más bien de entender estos conflictos y de canalizarlos institucionalmente, ya no a través de la polarización, sino a través de la democracia y respeto a los derechos humanos. Sigamos porque voy a terminar. Entonces, desde el enfoque de derechos humanos, la propia Constitución de Ecuador y algunas constituciones de América Latina establecen garantías a los derechos. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador es tan garantista que establece 3 tipos de garantías: garantías jurisdiccionales, garantías normativas y garantías de políticas públicas y participación social. Estas últimas garantías han sido discutidas últimamente en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, el relator de derechos humanos sobre la pobreza ha insistido que todas las políticas públicas que tienen efecto sobre los grupos más vulnerables deben seguir los estándares de derechos humanos. Y estoy hablando aquí de las grandes privatizaciones, estoy hablando aquí de las grandes reformas que se suelen hacer y que por lo general no benefician a los mejor situados, sino que benefician sobre todo a la gente más, perjudican sobre todo a la gente más vulnerable. Desde esa perspectiva, las políticas que tienen esa trascendencia deben respetar el enfoque de derechos humanos y al menos escuchar a los que tienen algo que decir y escuchar principalmente a los afectados. Algo que no vimos en Ecuador. Esa fue la primera violación de derechos humanos. Y la segunda violación de derechos humanos se dio en el contexto de las protestas y es bastante similar a lo que vimos en Chile, a lo que estamos viendo en Bolivia, a lo que estamos viendo en América Latina con los regímenes militarizados. O sea que la respuesta
no es primero el diálogo, no es el uso proporcional de la fuerza, sino más bien que la respuesta de los agentes públicos en la mayor parte de casos, no en todos, es directamente atacar a las masas en conflicto. Por ejemplo, lo que vimos en Cochabamba hace pocos días es prácticamente es un asesinato selectivo. Dispararon a la cabeza a los manifestantes, que estaban desarmados en realidad. Esa no es una forma de contener las protestas. Por eso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de que sea de izquierda o de derecha, critica tanto lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Bolivia y lo que sucedió en Ecuador. Sin embargo, los gobiernos insisten en la narrativa de que usaron el uso de la fuerza de manera proporcional y de que se respetaron estándares de derechos humanos. Pero según la propia Defensoría del Pueblo en Ecuador, eso no sucedió. En Ecuador, desde el siglo XIX, no hay tantos muertos en una protesta, ni tantos heridos. Entonces eso debe llamar la atención. Por ejemplo, cuando cayó Bucaram, murió una persona, murieron dos, me parece. En el gobierno de Correa murió una persona, y recientemente murieron 8 personas. Y solo para darnos cuenta de lo importante que es que un líder político en realidad intente también mantener la estabilidad. El propio Correa, que se que era populista y polarizante, el propio Correa, cuando mataron a Bosco Huizuma, un líder indígena en el oriente, les dijo: hermanos indígenas, negociemos. Le rogó que negocien, le rogó. Pero un gobierno altamente impopular, que le importa un pepino la reelección, o que le importa un pepino que sus políticas pasen por el filtro del consenso, en cambio no intentó negociar sino hasta que se vio totalmente perdido, y hasta que la propia consultora que criticaba al gobierno de Correa publicó datos sobre lo que pensaba el país, y según se da esta consultora, el 85%, el 75%, perdón, 85% de la gente en Ecuador quería que el conflicto termine y que el gobierno se siente a negociar, porque el gobierno y los militares no tenían la mínima intención de negociar. Entonces, eso es otra forma de polarización, una polarización en realidad que sobre todo afecta a la gente más vulnerable, a la gente que tiene una identidad social que es producto de la exclusión. Entonces el defensor público aseguró que ciertos episodios de la Policía Nacional, que incluso se encuentran debidamente respaldados a través de los medios de comunicación, redes sociales, evidencian un uso excesivo de la fuerza a nivel de la Policía Nacional. Sin embargo, la ministra del Gobierno hasta hace poco insistía que los policías en ningún caso violaron derechos humanos. Entonces, estas narrativas tan opuestas le hacen daño a un país, sobre todo cuando el gobierno no intenta transparentar las cosas y negociar a tiempo. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Entonces, hay ciertas tendencias y desafíos en América Latina y en Ecuador. Por una parte, las revueltas que hemos visto podrían generar un movimiento social amplio o no. Por ejemplo, lo que vimos en Chile recientemente ciertamente va a desencadenar el movimiento social amplio, porque la gente se va a empoderar a través de mecanismos institucionales. Se va a llamar a una nueva asamblea constituyente, van a hacer una nueva constitución, y eso seguramente va a pacificar el país, aunque quizá eso no sea tan bueno para la política macroeconómica de Chile. Sin embargo, no solo la economía es importante, deberían saber los políticos, pero no solo la economía es importante, porque la economía puede ir bien, pero cuando surge polarización política y fuerte confrontación social, la economía en realidad deja de funcionar. El gobierno y en general las élites políticas y económicas en Ecuador no parecen dispuestas a ceder en sus intereses y agentes. Y no parecen dispuestas porque luego de que tuvieron que negociar la eliminación del decreto que eliminó los subsidios, su apuesta ha sido seguir atacando a estos grupos que protestaron. Y tienen un framing, un encuadre característico ahora. Ahora lo que dicen es que los indígenas en Ecuador se creen únicos, que los indígenas en Ecuador no quieren aplicar las leyes, no quieren respetar las leyes y que quieren imponer su agenda a la fuerza. En otras palabras, según ese encuadre, los indígenas en Ecuador representarían la barbarie y ellos la civilización. Entonces, esa narrativa sigue presente y es bastante problemática. El gobierno debería darse cuenta de eso. Incluso los informes de inteligencia del propio gobierno le recomendaban negociar y no utilizar esa estrategia. Pero parece que las élites en Ecuador no están dispuestas a ceder en su agenda económica. Y ahí lo que está en juego quizá es la política económica. Las élites en Ecuador, a algunos les conviene desdolarizarnos y a otros no. Y quizá la mejor forma de desdolarizar es polarizar más.
El ajuste de la minería en Ecuador, así como en Perú, van porque van. Y los únicos actores de veto que podían resistir la ampliación de la frontera minera en Ecuador son los indígenas. Entonces, al debilitar a los indígenas, es más fácil que la frontera minera se expanda. Después de todo, la esperanza del rentismo ecuatoriano es que lo que nos mantenga en los próximos años sea la minería. La polarización puede marcar la vida de este país y de otros países por mucho tiempo. Esto no termina de la noche a la mañana, esto puede durar décadas, siglos. Esto sigue vivo en Argentina desde Perón, ¿verdad? Y entonces, esto no es resultado de odios personalistas, sino de desacuerdos profundos sobre la forma de democracia y la estrategia de desarrollo. En América Latina, casi la mitad de la población no cree en la democracia, le da lo mismo a la democracia. Solo el 1% de la población participa discutiendo temas políticos, es parte de esas discusiones. La mayor parte de la gente no pertenece a asociaciones. Es decir, en América Latina la democracia no hizo patria, así es simple. Podemos tener instituciones democráticas, elecciones, pero la mayor parte de la población no acepta la democracia como forma de gobierno. Otra parte de la población sí, pero si hay estas diferencias tan profundas sobre lo que queremos para nuestros países, entonces obviamente es difícil generar acuerdos. Y por eso es que los líderes políticos en contextos en los que no se acepta la democracia deberían preocuparse sí por la economía, pero también por tratar de inspirar una cultura política democrática y una estrategia de desarrollo que beneficie a todos, no solo a los que están arriba, ¿verdad? El mayor desafío en estos momentos es defender entonces la democracia, al menos para los que creemos en la democracia, y ya no desde la polarización que es la que nos está arrastrando a este abismo, sino desde una posición crítica, positiva e inclusiva que escape a la lógica maniquea de los grupos antagónicos. Es necesario fortalecer entonces el proceso democrático y dar espacio a la razón en el debate público. El proceso democrático debe ser respetado por sobre todas las cosas. Está bien ser utopista y querer que todas nuestras demandas sean satisfechas, pero principalmente en América Latina deberíamos exigir que los procedimientos democráticos se respeten. Cuando eso sucede, los políticos no optan por estrategias antisistema. Cuando eso sucede, los movimientos sociales no intentan tumbar a los gobiernos. Es decir, hay que tratar en verdad de implantar, de implementar el respeto a los procedimientos democráticos en América Latina. Y sobre todo darle espacio a la razón en el debate público. Necesitamos medios críticos, necesitamos que los medios le den una voz a los activistas, a los académicos, y no solo a los actores que en realidad polarizan. Por eso es importante que el debate público le dé espacio a la razón y que nosotros, como universitarios, también participemos activamente de estos problemas. Los universitarios participamos activamente de proyectos de vinculación en el campo de la biología, de la ingeniería y demás, pero rara vez solemos involucrarnos en los conflictos políticos, para que no nos tilden de politiqueros, para que no nos asocien con los grupos que están en el poder, pero yo creo que nuestra voz también debe ser escuchada y por eso es bueno que en la universidad fomentemos el debate sobre los problemas políticos coyunturales, los problemas que nos ocupan y que en realidad pueden ser trascendentes porque en determinados momentos los problemas políticos marcan trayectorias de largo plazo y parece que en América Latina estamos pasando por esos momentos políticos. Bien, sin más les agradezco mucho y estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta, observación o crítica. ¿Hay alguna pregunta o no? ¿O seguimos? Sí, por favor. Bueno, felicitando por su función bastante interesante desde la ciencia política que usted ha disponible el día de hoy. Y sí es cierto, ¿no? Usando este concepto de cultura política, como usted bien acaba de decir, en América Latina hay una cultura política no tan, digamos, cercana como lo que es la democracia. ¿No? Es más, parece ser que se han ido dando en todos los países una especie de vocación autoritaria, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría, desde la opinión pública, que usted ha puesto como una de las principales estrategias que se pueden usar, cómo desde esa perspectiva se podría ir en contra de esa cultura política que está tan arraigada, ¿no?, en América Latina?
¿no? Eso es lo que queríamos explicar. Bien, la verdad es una pregunta bastante compleja e interesante. La opinión pública tiene que ver con la esfera pública. La esfera pública en América Latina pues, está polarizada o bastante restringida. Entonces, operar en esa esfera pública es bastante complejo en la medida que ciertos actores monopolizan el diálogo. Y eso es más complejo todavía cuando esos actores están polarizados. Entonces, quizá la única forma de operar sea fortaleciendo a la sociedad civil, para que la sociedad civil busque espacios en la esfera pública, busque llevar su voz, se torne más representativa. En otras palabras, hay que ampliar la esfera hacia otros actores y esos actores deben entrar a la discusión pública con otro tipo de discursos y con otra lógica, con una lógica que podría ser un poco más dialógica, como propone, por ejemplo, Habermas, ¿verdad? Esta idea de que hay que tratar de promover la razón práctica también en el debate público. Los jueces también pueden apoyar, pueden ayudar con ese cometido, utilizando también los estándares de la razón práctica en la justicia constitucional principalmente. Por ejemplo, la Corte Constitucional en Ecuador tuvo la oportunidad de intervenir en este conflicto, pero se lavó las manos. Y lo mismo está pasando en otros países. Entonces, hay que ampliar la esfera pública, hay que fortalecer sobre todo a la sociedad civil. Y ahí el papel que nos ocupa es súper importante, el papel de la educación y el papel de todo lo que llamamos asociaciones que contribuyen al capital social, como propone, olvidé el nombre de este politólogo norteamericano, pero la idea es que el capital social debe ser ampliado. Cuando creamos más grupos sociales, más fuertes y más comprometidos con esta forma de ver la comunicación, el discurso racional, quizás podríamos mejorar. Pero claro, mi respuesta no es concluyente ni es tan exacta, no. Es una forma en realidad de problematizar lo que usted acaba de preguntar de forma tan interesante. Si hay más preguntas. Buenos días, doctor. Mi nombre es Haruko Díaz, vengo en representación de los alumnos de UA de la Universidad Privada del Norte. Mi consulta era respecto a lo que exigían los hermanos indígenas en las últimas protestas que se presentaron acá en el país. ¿Existía una solución mucho más viable de tratar de consensuar con ellos sin llegar a esos extremos y medidas bastante inhumanas que se tomaron en contra de ellos, ¿no? A mi punto de vista personal, o desde su punto de vista propio, cuáles debieron ser esas medidas que debió tomar el gobierno para no llegar a violar los derechos de nuestros hermanos indígenas? Bien, muchas gracias por su pregunta, bienvenida a Ecuador. Los propios estrategas políticos del gobierno le recomendaron, o sea, le advirtieron al gobierno que si tomaba esta medida en ese contexto de baja popularidad se iba a generar conmoción social y iban a tener que reprimir la protesta de forma violenta porque esa conmoción básicamente tomar medidas de política económica que son necesarias en Ecuador, porque ciertamente hay problemas en la política económica, pero con ciertos consensos mínimos. No digo que hay que ceder frente a todo lo que demandan los actores en conflicto, pero se necesitan ciertos consensos mínimos, se necesita comunicación estratégica. Un gobernante se supone que debe saber comunicar, pero estas medidas se anunciaron de la noche a la mañana, engañando a la gente porque lo que le dijeron es que iban a subir el IVA, y al otro día aprueban la eliminación del subsidio, faltando al principio de lealtad en la comunicación con la gente. Y luego la forma como se trató el tema, como se trató la comunicación, también fue un problema serio. A veces no le damos suficiente importancia a la comunicación política, pero es muy importante también lo que un político dice o deja de decir. Por ejemplo, en Brasil, este mes ya liberaron todos los recursos para las universidades. Después de utilizar una verborrea populista, radical, acusando a las universidades de comunistas y demás durante todo el año, eso ocasionó que proyectos de investigación queden de lado, que profesores que muchos estudiantes no sean aceptados, que estudiantes de América Latina no postulen para estudiar en Brasil, por ejemplo. Y a la final lo que tuvieron que hacer es ceder. Y todo fue resultado sobre todo de un problema de comunicación política. Entonces, por una parte la comunicación política falló,
y los gobernantes tienen que aprender a comunicar si quieren gobernar. Y por otra parte, un gobierno cuando toma medidas que afectan a la mayor parte de la población requiere primero acuerdos mínimos. Primero acuerdos mínimos, y eso es lo que no sucedió en Ecuador. Y nos dimos cuenta de que esa fue la causa también de todas las protestas, porque apenas se derogó el decreto y de pronto la violencia cesó en Ecuador. Es decir, tenía que ver con una política pública concreta. Hubieran suspendido la medida, derogado el decreto, nos sentamos a negociar y quizá hoy en día estuviéramos tomando medidas económicas que sean buenas para todos. Pero eso no sucedió. Gracias. Bien, muchas gracias. Seguidamente vamos a tener la participación del magíster Harold Velasco con el tema Relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en la Constitución Política del Perú en 1993, a propósito de los últimos acontecimientos políticos en el Perú. El magíster Harold viene en representación de la Universidad Privada del Norte, así que démosle la bienvenida. Gracias. No sé. Está ahí. ¿Quién? Sí, sí. Bien, buenos días con todos, todas. Veo que están sentados en la parte posterior. Supongo que desde ahí se ve mejor, se ve mejor. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, en esta mañana, para poder con ustedes compartir algo de lo que tenemos nosotros dentro de nuestro marco jurídico constitucional, ¿no? Todos ustedes saben, supongo que son estudiantes de qué ciclo. Primer ciclo. Ok, qué bueno, pues están recién comenzando su carrera, ¿no? Y una de las ramas más importantes, por no decir la más importante, es la rama del derecho constitucional. Todas las otras ramas que ustedes puedan trabajar necesariamente van a tener que recaer en el derecho constitucional, sean civilistas, penalistas, laboralistas o lo que quieran estudiar, ¿no? Siempre van a tener que recurrir a su base jurídica, a su fundamento jurídico, que viene a ser su Carta Magna, que es ¿de qué año? ¿La suya? 2008, y es la número 15, número 20.